Y de hecho, nuestro Señor quiso aclarar sus dudas, confirmando con estas palabras que el comer su cuerpo y beber su sangre no tienen como fin el sustento de la vida física, ni satisfacer a un estómago hambriento, ni nada que ver con lo carnal. En el Santísimo Sacramento del altar está presente nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad, de modo que quien le recibe sacramentado con las disposiciones adecuadas permite al Señor obrar un milagro en su alma. Dios entra en él y él en Dios, quedando así constituido tabernáculo viviente del Altísimo, criatura nueva y miembro del cuerpo místico de Cristo. Así como la vid distribuye su savia a los sarmientos para que éstos den fruto, nuestro Señor distribuye su gracia alimentando a sus fieles por medio de su cuerpo y su sangre para que puedan alcanzar la santidad, pues como criaturas aisladas nada podemos. Por eso nos pide nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 6. Permaneced en mí, como yo en vosotros, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Y nuestro Señor habla claro. Leíamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. La comunión de su cuerpo y de su sangre es imprescindible para nuestra salvación, porque únicamente por medio de la comunión sacramental y no de otra forma podemos unirnos plenamente a Cristo y permanecer en Él, ya que Él está en nosotros. Muchos herejes, como hoy en día los protestantes, se atreven a tergiversar la palabra de Dios para justificar erróneamente que la carne de nuestro Señor no aprovecha para nada, sino únicamente su espíritu, y por tanto, según ellos, la comunión no tiene sentido ninguno porque es tener una fe idolátrica en lo carnal. El comer el pan y beber el vino, según ellos, sólo puede considerarse un simple recordatorio de la última cena. De todos ellos hablaba ya el profeta Malaquías, cuando en su capítulo 1, versículos 11 y 12, escribía: Grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé, Dios de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es impura y despreciables sus alimentos. Y por ello terminaron separándose de la única y santa Iglesia de Cristo, la Santa Iglesia Católica, así como sucedió con la mayoría de los discípulos de Cristo cuando Él les explicó el dogma de su presencia real en el Santísimo Sacramento del altar y la necesidad de recibirle sacramentalmente para alcanzar la salvación. Dice nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 64 al 66. Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. El hecho de que la mayoría de los seguidores de Jesús lo abandonasen por su obstinación en no querer reconocer que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, y de esta forma negarse a participar en la liturgia celestial por medio de la comunión de su cuerpo y de su sangre, ilustra cómo este asunto a lo largo de los siglos ha sido la causa principal por la que las almas abandonan la verdadera fe de nuestro Señor, se cierran a sí mismas el camino de la salvación y se condenan por seguir fábulas humanas. Ya el Espíritu Santo, hablando por medio del apóstol San Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 y 2, afirmó: Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. ¿Cómo pudieron las criaturas atreverse a despreciar tan alto don del Señor? ¿Cómo en su soberbia desmedida decidieron seguir el ejemplo luciferino y despreciar a Dios mismo presente en el Santísimo Sacramento por su gran amor a nosotros? Pero nuestro Señor no fuerza a nadie a amarle, y por eso permitió que se fueran todos los que no aceptaron su mensaje, porque la verdad no puede ser jamás negada, aun a costa de quedarse solo.
Como escuchamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 67, Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Esto demuestra la gran cantidad de almas que abandonaron al Señor en ese momento. Solo sus apóstoles quedaron a su lado. Y el Señor confirmó la fe apostólica en la presencia real de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar, dejando su custodia a la Santa Iglesia Católica, constituida por él mismo sobre ellos, de modo que por 2000 años esta verdad fue predicada a las naciones, logrando ganar para Dios multitud de almas. Sin embargo, a día de hoy, son muchos los sacerdotes, los fieles, los religiosos y los eclesiásticos que llegan a dudar de esta verdad, concibiendo como los herejes que la Santa Misa no es más que un ritual vacío, un teatrillo, un simple recordatorio de la última cena del Señor. De esta manera, nuestro Señor es maltratado y constantemente profanado por sacerdotes más preocupados por ser bien vistos por las masas que por honrar al Señor, y por aquellos que dicen amar a Dios mientras acuden a recibirlo como si fuese un simple trozo de pan, y pese a estar en pecado mortal exigen su derecho a no ser excluidos de la mesa del Señor, sin querer cambiar un ápice de su vida entregada, afianzada y obstinada en el pecado, con el sacrilegio que esto implica, tal y como explica el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 26 al 29. Cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. En otras palabras, el apóstol previene a los fieles de Corinto del gran sacrilegio que se comete por recibir la comunión sin las disposiciones adecuadas, es decir, en pecado mortal o sin discernimiento, es decir, sin tener fe en lo que se recibe. Y ya hemos visto cómo Jorge Mario Bergoglio, en el Sínodo de la Familia, ha abierto las puertas de par en par a esta clase de comuniones sacrílegas, haciendo que el Santísimo Sacramento sea profanado a discreción y que las almas, confiando en sus mentiras, coman y beban su propia condenación. Por favor, hermanos, si realmente amáis al Señor, no os dejéis seducir por tantas mentiras, ni permitáis que los malos ejemplos escandalicen vuestro corazón. De ellos hablaba el apóstol San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1, 2, 4 y 5, cuando decía: Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán más amantes de los placeres que de Dios. Tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. Mucho más santo y virtuoso es abstenerse de comulgar cuando no se está en estado de gracia, y poner todos los medios necesarios para salir de ese estado de condenación cuanto antes, y recuperar la vida en Cristo por la confesión sacramental y el cambio sincero de vida, que acudir a recibir al Señor en pecado mortal por creernos tan santos y dignos como los demás, ya que por nuestra soberbia y por nuestro sacrilegio nos haremos incluso más réprobos del infierno de lo que éramos antes. Pecar mortalmente significa cortarse a uno mismo de la vid de Cristo y lanzarse a las garras del maligno. Cuanto más tiempo esté uno en este estado, más devastadores serán los efectos para su alma, y si la muerte le alcanza en este estado, no hay salvación posible para ese pobre infeliz, ni oración que valga, pues él mismo firmó su sentencia de muerte. Por tanto, si al acercarte al altar para presenciar los sagrados misterios que en la misa se llevan a cabo, y analizar sinceramente tu conciencia ante la presencia del Dios vivo, descubres que en algo has incumplido la santa ley que Dios ha instituido, arrepiéntete en ese mismo momento, haz el propósito de dejar atrás el pecado y cambiar de vida, y en lugar de comulgar sacrílegamente, humíllate ante el Señor y pídele la gracia necesaria para superar tus debilidades por medio de la comunión espiritual. Tan pronto como te sea posible, acude al sacramento de la confesión con el propósito firme de cambiar de vida, recupera la gracia perdida y vuelve de nuevo a recibir el alimento vivificador como parte de la vid de Cristo. Y de ahí en adelante evita las ocasiones de pecado,
porque más vale morir en estado de gracia que pecar y autoexcluirse del número de los santos, condenándonos al infierno por toda la eternidad. Valoremos, pues, el gran regalo que el Señor nos ha dado por medio de la institución del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, pues en él nos lo ha dado todo. Como afirma Santo Tomás, Dios en la Eucaristía se entrega todo él cuanto es y cuanto tiene. Y como exclama San Agustín, ¿qué mayor tesoro puede recibir o desear un alma que el sacrosanto cuerpo de Cristo? Cerramos este primer capítulo con las palabras del apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 38. Somos Sanguis et Aqua, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Teniendo, pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne, y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien animándoos, tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día, porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó el Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es tremendo caer en las manos del Dios vivo. Traed a la memoria los días pasados en que después de ser iluminados hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a ultrajes y tribulaciones, otras haciéndoos solidarios de los que así eran tratados. Pues compartisteis los sufrimientos de los encarcelados y os dejasteis despojar con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseíais una riqueza mejor y más duradera. No perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él.